Buenos días, chicos del Colegio Juan Pablo II, quien sabe su profesora de biología. Hoy día vamos a tratar sobre metabolismo, ¿ok? El tema de hoy es el metabolismo. Vamos a continuar, voy a comenzar desde el inicio. ¿Qué es el metabolismo? Son aquellas reacciones químicas que se van a dar en nuestro organismo, chicos. Eso es el metabolismo, ¿ok? Entonces, cuando decimos metabolismo, nos referimos a qué? A aquellas reacciones químicas que se van a dar en nuestro organismo, ¿sí? A eso llamamos metabolismo, ¿sí? Vamos a ver. Aquí está, metabolismo celular. O sea, estas reacciones, ¿dónde se van a desarrollar? En la célula, claro, estas reacciones se van a desarrollar en la célula. Por eso se llama metabolismo celular. Chicos, miren aquí, el metabolismo celular. Es un conjunto de ¿qué? De todas las reacciones bioquímicas que ocurren dentro de ¿quién? Dentro de la célula. ¿Se acuerdan que era la célula? La célula es la unidad vital fundamental de todo ser vivo, ¿verdad? Todo ser vivo presenta células, ¿verdad? Y como tal, como todo ser vivo presenta células, esta reacción, ¿sí? Este conjunto de reacciones se van a dar en las células. ¿Sí, chicos? Ahí tenemos el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo celular? Es un conjunto de todas las reacciones bioquímicas que ocurren dentro de ¿quién? Dentro de la célula. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de intercambiar material y energía con su entorno. Ok, continuamos. Vamos a continuar. Chicos, aquí estamos viendo el metabolismo, ¿no? Metabolismo, ¿qué cosa dije? Son reacciones químicas que se van a realizar ¿en dónde? En la célula. ¿Y los organismos vivos están formados de qué? De células. Entonces decimos que el metabolismo son reacciones químicas que se desarrollarán ¿en dónde? En los organismos vivos. Un ejemplo de metabolismo puede ser el crecimiento, ¿sí? Para poder reproducirse, o también como el ser vivo actúa ante estímulos, que puede ser las lluvias o también las sequías, ¿verdad? Entonces estamos viendo que el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que van a realizar los organismos vivos, ¿sí? Organismos vivos. Estamos viendo que estas reacciones químicas que va a permitir a los organismos, les va a permitir cumplir sus funciones vitales, como puede ser crecer, reproducirse o actuar ante qué? Ante estímulos, ¿verdad? Continuamos. Bueno, hay dos tipos de alimentación que tenemos que acordarnos, ¿sí, chicos? Acordémonos cuáles son esos dos tipos de alimentación. ¿Cuáles son esos dos tipos? Tenemos a los organismos autótrofos. ¿Quiénes son esos organismos autótrofos? Los organismos autótrofos son aquellos organismos que ellos mismos van a fabricar sus alimentos. O sea, ellos no son como nosotros, que somos heterótrofos. Nosotros necesitamos obtener ese alimento, ¿sí? Pero ellos, ¿qué cosa hacen? Ellos lo fabrican para, pues, ellos después alimentarse de lo que han fabricado dentro de ellos, ¿verdad? Esos son los organismos autótrofos, ¿ya? Los que a partir de compuestos inorgánicos, o sea, a partir de compuestos que no tienen carbono principalmente en su composición, a partir de aquellos compuestos inorgánicos sencillos, sintetizan esa materia para transformarla en materia orgánica, o sea, en alimento. Muy bien. O sea, lo que nosotros consumimos ya procesado son alimentos orgánicos, sí. Nosotros consumimos alimentos orgánicos. Pero ¿qué hacen los organismos autótrofos? Ellos obtienen compuesto inorgánico, ¿escucha bien? Inorgánico, y lo transforman ¿en qué? En orgánico, orgánico. Claro, en orgánico, que sería un alimento beneficioso para ellos, ¿verdad? Es decir, elaboran ¿qué cosa? Su propio alimento. Estos pueden realizarlo mediante dos reacciones. O sea, los organismos autótrofos pueden realizar esto mediante dos acciones, ya sea la fotosíntesis, fotoluz, síntesis, que van a formar gracias a esta luz, a la luz del sol, que van a adquirir las plantitas, ¿sí? En las hojitas, van a desarrollar este proceso llamado fotosíntesis, que van a transformar la energía luminosa, ¿sí? La energía luminosa lo van a transformar ¿en qué? En energía química. Muy bien, energía luminosa lo transformarán ¿en qué? En energía química, para que después ellos, gracias a eso, a ese proceso llamado fotosíntesis, obtienen alimento, como sería la glucosa, ¿sí? Entonces, tenemos un proceso llamado fotosíntesis que realizan las plantas que les permite, ¿qué cosa?
obtener alimentos, o sea, ellos fabrican sus propios alimentos, o también hay otro proceso llamado quimiosíntesis que realizan algunas bacterias, algunas, no todas, algunas bacterias hacen este proceso llamado quimiosíntesis. Entonces, en conclusión, los organismos autótrofos son aquellos que van a fabricar sus propios alimentos, como por ejemplo las plantas son organismos autótrofos. Ellas fabrican, ¿qué cosa? Su propio alimento, ¿verdad? Pero me dicen, pero profesora, ¿acaso el agua no es alimento para las plantas? El agua es una sustancia líquida que permite a la planta poder absorberlo y así poder continuar este proceso llamado fotosíntesis, ¿ya? Sí, interviene, pero no es el alimento necesario que ella necesita. Ella necesita el agua, necesita la energía solar, ¿sí? Para poder ella poder realizar este proceso llamado fotosíntesis, para que ella produzca ¿qué cosa? Su alimento, que en este caso podría ser la glucosa, ¿verdad? Entonces tenemos ahí a la plantita como organismo autótrofo, que realiza la famosa fotosíntesis para obtener alimento, o también llamada, hay otro sistema también llamado quimiosíntesis, ¿sí? Que algunas bacterias realizan para poder, ¿qué cosa? Obtener su alimento, ¿verdad? Estos se dan en los organismos autótrofos. Ellos fabrican, ¿qué cosa? Sus propios alimentos. Organismos autótrofos son aquellos organismos que van a fabricar ellos sus propios alimentos para poder continuar con sus funciones vitales, ¿sí? Vamos a continuar. Ahora vamos a conocer a los organismos que heterótrofos, claro. ¿Quiénes son esos organismos heterótrofos? Son aquellos organismos que ellos van a necesitar la materia orgánica. Aquellos compuestos orgánicos los van a necesitar, ¿verdad? Para después poder sintetizarlo, ¿verdad? ¿Sí? Y poder ellos, como quien dice, obtener los nutrientes. Como yo me compraría 1 kilo de manzanas y voy a comer manzanas. Entonces, esa manzana ya es un compuesto orgánico porque en su composición va a tener principalmente el carbono, ¿sí? Vamos a leer juntos lo que dice acá, ¿sí? Los heterótrofos, los que toman como fuente de materia y energía alimento, o sea, compuesto orgánico, materia orgánica ya elaborada, pues son incapaces de sintetizar a partir de un material inorgánico. O sea, ellos no son como los autótrofos. Los autótrofos, ellos ¿qué hacían? Cogían los compuestos inorgánicos y los transformaban en alimento, en compuestos orgánicos. En cambio, los organismos heterótrofos, ¿ellos qué cosa? Ellos cogen los compuestos orgánicos, o sea, el alimento ya con el carbono, cogen ese compuesto orgánico, ¿sí? Cogen el compuesto orgánico porque ellos son incapaces de poder sintetizar los compuestos inorgánicos, como hacen las plantas. Ellos son incapaces, por eso que ellos consumen el alimento ya directamente, ¿sí? Esos son los organismos heterótrofos, ¿sí? Una vez obtenido el alimento, se inicia dentro de la célula una serie de reacciones bioquímicas por las cuales se extrae, ¿qué cosa? Energía, para realizar alguna actividad. O sea, va a través de estos alimentos dentro de la célula cuando ya consumiste, por ejemplo, yo he consumido las manzanas y dentro de mi cuerpo, mis células van a ¿qué cosa? Van a realizar un conjunto de reacciones químicas para poder liberar energía, ya sea catabolismo, y después esa energía liberada va a ser usada en el anabolismo. ¿Entienden? Ahora sí, estamos entendiendo, ¿verdad? Dentro del metabolismo, como digo yo, se va a dar aquellas reacciones químicas dentro de mi célula y a eso se llama ¿qué cosa? Metabolismo, ¿verdad? Y dentro del metabolismo se dan dos tipos de metabolismo, el anabolismo y el catabolismo. Ya chicos, entonces cuando yo voy a comenzar a consumir las manzanas, estas manzanas, ¿qué sucede? Mi célula, a nosotros ingerir alimento, que sería en este caso la manzana, mis células van a comenzar a hacer un conjunto de reacciones químicas. Que ya les dije, ¿qué es un conjunto de reacciones químicas? O sea, van a comenzar a hacer el metabolismo, con la finalidad de liberar, ¿qué cosa? Energía, ¿sí? Las cuales extraen aquella energía para usarla. Esa energía la vamos a usar en distintas actividades. Claro, nosotros necesitamos esa energía para hacer distintas actividades. A este conjunto de reacciones se le conoce como metabolismo. Y dentro de metabolismo, ¿qué encontramos? Encontramos dos tipos de metabolismo. ¿Cuáles son esos dos tipos de metabolismo?
Más adelante vamos a ver, pero yo les nombré hace rato, ¿se acuerdan? Anabolismo y catabolismo, ¿sí? Ahora más adelante vamos a conocer qué trata cada uno de ellos, ¿sí? Ahora estamos viendo la siguiente diapositiva, en la cual nos muestra de nuevo los organismos o seres vivos autótrofos y heterótrofos. Sí, acá están los autótrofos, que son los fototrófos, son aquellos que obtienen energía química a través de una energía luminosa que sería el sol. Foto, luz, ¿sí? Trofos, alimento. Obtienen comida a través de alimento, ¿verdad? Entonces, los fototrofos, que serían las plantas, y los quimiotróficos, que serían algunas bacterias que van a realizar este proceso llamado quimiosíntesis, y decimos quimiotrofos, ¿sí? Los heterótrofos son organismos como nosotros, los animales, que vamos a ¿qué? Vamos a obtener alimento. ¿A través de qué? Vamos a obtener nutrientes a través de los alimentos ya con el carbono fundamentalmente. A eso llamamos compuesto orgánico, ¿verdad? Nosotros obtenemos el alimento, los nutrientes de los compuestos orgánicos, o sea, de los alimentos, ¿verdad? Entonces, los organismos heterótrofos pueden ser ¿quiénes? Los herbívoros, aquellos animales que consumen plantas, los carnívoros, los que consumen carne, omnívoros, los que consumen todo tipo de alimentos, ¿verdad? Como el chanchito, los hematófagos, claro, los hematófagos, ¿quiénes? Algunos murciélagos. Hay una pequeña especie de murciélagos que son hematófagos. No todos los murciélagos son hematófagos. Algunos murciélagos son frutícolas, ¿sí? Comen frutas, ¿sí? Después tenemos a los saprotrofos, son aquellos que van a descomponen la materia que está, por ejemplo, tienes un animalito muerto, entonces este animalito muerto, algunos animalitos, algunos organismos, seres vivos, ¿sí? Algunos organismos van a comenzar a degradar, ¿sí? Es muy importante, porque imagínate que tenemos un, un conejito muerto en el campo, y si no hay organismos que puedan degradar estos conejitos, este conejito que se ha muerto, va a ser una fuente de contaminación para los demás animales, ¿verdad? Por eso que es importante que también haya organismos que realizan este tipo de alimentación llamada saprotrofos, ¿sí? Saprotrofos. Bueno, continuamos. Tipos de nutrición. Hay dos tipos de nutrición, como les dije, ¿no? Los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos son aquellas plantas, ¿verdad? Plantas o algas, ¿sí? Las algas son plantas primitivas, ¿sí? Entonces tenemos los autótrofos, tenemos a las algas y también las plantas son aquellos organismos autótrofos. Y los heterótrofos son los animales como nosotros, ¿verdad? Que pueden ser carnívoros, pueden ser herbívoros, pueden ser hematófagos, pueden ser descomponedores, ¿verdad? Son aquellos organismos, son los animales, ¿verdad? Como nosotros. Hay distintos animales que tienen distintas formas de alimentarse, que son heterótrofos, ¿verdad? Ellos no realizan su propio alimento. Y también algunas bacterias pueden ser heterótrofas, ¿sí? O sea, que hay bacterias que son heterótrofas y hay bacterias que son autótrofas. Claro, sí, es cierto. Qué importante es conocer eso, ¿no? O sea, hay bacterias que son heterótrofas, sí, y hay bacterias que son autótrofas, como aquellas bacterias que hacen la quimiosíntesis, ¿verdad? Son autótrofas. Las plantas son autótrofas porque hacen fotosíntesis. Las algas también son autótrofas. Sí, algunas algas también hacen fotosíntesis. Entonces estamos viendo que hay organismos autótrofos y heterótrofos, ¿verdad? Ujú. Entonces los organismos autótrofos están presentes en las plantas, las algas, las bacterias, algunas bacterias. En los heterótrofos están presentes los animales. Estos animales pueden ser herbívoros, carnívoros, ¿qué más? Hematófagos, descomponedores, ¿sí? Son animales heterótrofos. Y también algunas bacterias también son heterótrofas. Muy bien. Hemos conocido los tipos de nutrición que hay, ¿sí? Ahora vamos a continuar la clase viendo el metabolismo. Claro, chicos, el metabolismo, como les dije, ¿qué es el metabolismo? Es un conjunto de ¿qué? Es un conjunto de reacciones químicas que se van a dar dentro de ¿dónde? Dentro del organismo, claro que sí. Es un conjunto de reacciones químicas que se van a desarrollar dentro del organismo. Eso es, ¿qué cosa? Eso es el metabolismo. Muy bien. El metabolismo es aquel donde se va a dar este conjunto de reacciones bioquímicas que se va a dar en la célula, ¿verdad? Si hablamos de metabolismo celular, este conjunto de reacciones químicas se va a dar en la célula, ¿verdad? Y hay dos tipos de metabolismo. ¿Cuáles son los dos tipos de metabolismo?
el catabolismo y el anabolismo. Tenemos dos tipos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos tipos? Uno es el catabolismo. Ahora vamos a conocer qué es el catabolismo, ¿sí? Vamos a ver. El catabolismo es aquel proceso en el cual las moléculas orgánicas complejas, como vemos aquí una red de moléculas que están unidas entre sí por enlaces, estas moléculas orgánicas complejas se van a transformar en moléculas simples, o sea que se van a separar. Estas moléculas que están así complejas se van a separar, va a haber una separación, entonces van a convertirse en moléculas más simples. Y estas moléculas más simples, al momento de que se van a separar estas moléculas orgánicas complejas, se van a separar, al momento que se separan, van a liberar, ¿qué cosa? Energía, energía. O sea, en el catabolismo es cuando las moléculas orgánicas complejas se van a transformar ¿en qué? En moléculas más simples, ¿sí? Y en ese proceso en el cual la molécula orgánica compleja va a pasar a ser una molécula más simple, en ese transcurso que se están separando, ¿qué cosa va a haber? Va a haber una liberación ¿de qué? De energía. Claro, en ese proceso en el cual las moléculas orgánicas complejas se van a transformar en moléculas más simples, va a haber una ¿qué? Una liberación ¿de qué? De energía. A esta liberación de energía, ¿cómo le llamamos? Es un proceso exergónico, que esta energía se libera al exterior, exergónico. Ok, entonces en el catabolismo sucede que las moléculas complejas se van a transformar en moléculas más simples, liberando en este proceso, ¿qué cosa? Energía. Muy bien, eso es el catabolismo, chicos, eso es el catabolismo. Continuamos. Entonces, como yo les dije, en el metabolismo encontramos ¿qué? Dos procesos. Uno es el catabolismo, otro es el anabolismo. En el catabolismo se va a dar la degradación de sustancias complejas. Claro, yo te dije, en el catabolismo, ¿qué sucede? Estas sustancias que están así complejas se van a transformar ¿en qué? En sustancias simples, sustancias separadas, ¿verdad? Caso contrario sucede en el anabolismo. En el anabolismo, las sustancias simples se van a juntar y van a volverse unas sustancias complejas. Miren qué bacán. Bueno, estamos viendo acá un ejemplito con este gráfico, como puedes ver, ¿sí? Hay una cadena de bolitas, ¿verdad? Acá vemos que es una molécula compleja, ¿verdad? ¿Sí? Y se está separándose, las bolitas se están separando una a una. Estamos viendo que se están convirtiendo en moléculas sencillas. Muy bien. Caso contrario sucede en el anabolismo. Estas moléculas sencillas que están ahí en el ambiente, estamos viendo ahí en esta diapositiva, estas moléculas sencillas que están separadas, se van a agrupar para formar una molécula compleja, ¿ves? Ahí ves la diferencia, catabolismo y anabolismos, ¿sí? Y sobre todo vamos a entenderlo porque tenemos aquí estos gráficos que son fáciles de entender, ya que vemos una cadena de bolitas, ¿sí? Y se están separando en bolitas pequeñas. Ah, catabolismo, de lo complejo a lo simple. Anabolismo, tenemos moléculas chiquitas, simples, que están separadas y se están transformando ¿en qué? En una molécula más compleja, en una cadena, ¿no? Entonces ese es anabolismo, de lo simple a lo complejo. Nada más. Vamos a continuar. Bueno, aquí estamos viendo el siguiente gráfico en el cual les he puesto ¿qué cosa? Les he puesto, es que voy a decir una cosa, chicos. Cuando nosotros hablamos de catabolismo y anabolismo, es un proceso cíclico, es un proceso continuo, ¿sí? Estamos viendo moléculas grandes, ¿sí? Estas moléculas grandes se van a destruir en el catabolismo y van a formar moléculas pequeñas, ¿sí? En ese transcurso en que las moléculas grandes, ¿sí? Acá dice moléculas, donde dice moléculas grandes, va a haber una destrucción, sigue la flecha naranja, va a haber una destrucción, ¿sí? Y se van a formar, ¿qué cosa? Moléculas pequeñas en el catabolismo, claro. En el catabolismo se forman moléculas pequeñas a través de moléculas grandes, ¿verdad? Pero se va a liberar, ¿qué cosa? Energía, energía, ¿sí? Y estas moléculas pequeñas se van a transformar en moléculas grandes y van a necesitar energía. Entonces, energía liberada por el catabolismo, el anabolismo lo va a usar. Miren qué importante es todo esto, ¿verdad? Es un proceso cíclico, es un proceso cíclico. Catabolismo, ¿sí? Degrada, libera energía, anabolismo construye y utiliza esa energía. Y así sigue el proceso, ¿verdad? Es un proceso cíclico, como puedes ver aquí, siguiendo la flechita. ¿Ya, chicos? Continuamos. Vamos a continuar. Como les dije, ¿verdad? En el anabolismo utiliza las moléculas sencillas y mira la flecha, mira la flecha.
Las moléculas sencillas las transforma en moléculas complejas. ¿Qué cosa? Pero para ello, ¿qué necesita? Necesita energía, por eso la flechita está entrando. Mira, fíjate, la flechita en qué dirección está. Está ingresando hacia la molécula compleja, ¿verdad? Es porque la energía la está usando para formar esta molécula compleja. ¿Entienden? O sea, cuando tengo las moléculas sencillas, voy a formar una molécula compleja. Formaré una molécula compleja, pero para formar esa molécula compleja, ¿qué necesito? Necesito energía, ¿ok? Este proceso se llama anabolismo. En el catabolismo, ¿cómo es? Yo tengo la molécula compleja ya, pero ¿qué hago? Lo voy a degradar, lo voy a destruir esa molécula compleja. Y para yo destruirlo, lo estoy destruyendo. ¿Qué hago? Lo voy a destruir y lo estoy destruyendo. Y en el momento de que lo estoy destruyendo, ¿libero qué? Libero energía. Al momento que yo estoy rompiendo estos enlaces que tienen las moléculas complejas, estoy rompiéndolo, estoy liberando energía. Y esta energía que estoy liberando, ¿quién la usa? ¿Quién la usa? La usa el anabolismo, porque ella construye y necesita energía. Y así continúa el proceso, chicos. Muy bien. Vamos a continuar. Chicos, ahora les voy a explicar de nuevo qué es el anabolismo si no les ha quedado claro. Miren, chicos, el anabolismo es el proceso en el cual se va a construir moléculas complejas a través de moléculas sencillas, ¿verdad? Vamos a leer juntos qué dice acá el párrafo. Anabolismo, que incluye las reacciones bioquímicas en virtud de las cuales se combinan moléculas sencillas para formar, ¿qué cosa? Moléculas de mayor complejidad, o sea, moléculas complejas. Esto implica un gasto de energía, claro, cuando ella va a transformar, va a hacer este proceso de transformar moléculas sencillas a moléculas complejas, ella, ¿qué cosa? Va a gastar energía. Entonces, por eso es que ella necesita energía. Y consigue almacenamiento. Se llama reacción, ¿qué cosa? Reacción endergónica. Cuando yo necesito energía, está ingresando la energía, ¿sí? Se llama endergónico, dentro. Está ingresando, ¿qué cosa de energía? Es un proceso endergónico, el anabolismo, ¿sí? Vemos la imagen, en acá dice moléculas sencillas que están separadas, más energía, formarán, ¿qué cosa? Formarán una molécula compleja. Como puedes ver aquí, la molécula está compleja, se está formando, ¿verdad? Bueno, algunos ejemplos, ¿sí? De anabolismo, o sea, de construcción de moléculas más complejas, tenemos a la fotosíntesis, ¿sí? De nuevo, tenemos aquí la fotosíntesis. ¿Se acuerdan que hablamos de organismos autótrofos? Que las plantitas realizaban este proceso llamado fotosíntesis. Bueno, a este proceso llamado fotosíntesis, en el que están formando su alimento, acuérdate la palabra, están formando su alimento, también es un proceso de anabolismo, porque están formando una molécula compleja. En este caso podría ser la glucosa, ¿verdad? Estamos viendo ahí. Muy bien. Y entendimos de nuevo qué es el anabolismo, ¿verdad? Sí, este es el anabolismo, chicos. Miren, acá está. Un tipo de metabolismo es el anabolismo, en el cual las moléculas orgánicas simples van a formar moléculas orgánicas más complejas. Estamos viendo aquí es moléculas simples, se van a formar moléculas complejas. Muy bien. Ahora el catabolismo de nuevo. Vamos a ver el catabolismo. Si no les quedó claro, aquí vamos a entender el catabolismo. El catabolismo son aquellas reacciones que se van a dar en el organismo, pero ¿qué sucede? Que de lo complejo se va a ir a lo simple, liberando ¿qué? Liberando energía. A este proceso de liberación de energía se llama exergónico. Ah, el catabolismo es exergónico, o sea, hacia afuera, exergónico. Se va al exterior de energía, ¿sí? Entonces el catabolismo es un proceso exergónico, donde la energía se va al exterior. En cambio, el anabolismo es un proceso endergónico. ¿Te acuerdas anteriormente que dijimos? Proceso endergónico. En cambio, el catabolismo es un proceso exergónico, en el cual nosotros, ¿qué cosa? ¿Formamos? No formamos, destruimos aquellas moléculas orgánicas complejas, las vamos a separar en moléculas sencillas. Acá tenemos un ejemplo en el cual tenemos una proteína, la cual está formada por aminoácidos, como puedes ver aquí. Entonces, ¿qué sucede? En el catabolismo, ¿qué hacemos? Destrucción. Estos aminoácidos los vamos a separar, ¿sí? Los separamos, esta proteína los separamos en aminoácidos. La proteína general, toda esa cadena que ves, llena una cadena de bolitas, formada, es una proteína, la vamos a separar en bolitas separadas, ¿sí? Estas bolitas separadas, cada uno va a ser un aminoácido, como lipsina, tricina, ¿sí? Vamos a separarlo, ¿sí? Entonces sería el catabolismo. ¿Qué hemos hecho? Esta molécula grande llamada proteína, lo he separado en moléculas sencillas, ¿sí? En moléculas pequeñas,
como por ejemplo los aminoácidos que forman proteínas, que se separado en moléculas sencillas, ¿sí? Eso es el catabolismo. De lo complejo, lo separamos, lo transformamos en moléculas sencillas. Eso es el catabolismo. Y en ese proceso, ¿se libera qué? Se libera energía. Liberamos energía al exterior, ¿verdad? Liberamos energía al exterior, pues se llama exergónico. Liberamos energía. ¿Sí? Muy bien. Ese es el catabolismo. Bueno, estamos viendo acá el catabolismo. Este catabolismo, esta liberación de energía, se realiza este proceso gracias a las enzimas, que son macromoléculas. ¿Las enzimas qué son? Son macromoléculas biocatalizadoras. Catalizador es aquella sustancia que acelera, ¿qué cosa? Este catalizador, ¿qué cosa? Acelera o retarda una reacción, ¿sí? Sin participar en ella. Este proceso se llama catálisis, destrucción, lisis, ¿no? Catálisis, sabemos de catabolismo, ¿sí? Vamos a ver más adelante. Esto de aquí, ¿sí? Vemos. Ejemplo de catabolismo, chicos. Bueno, estamos viendo aquí que tenemos estos alimentos en el cual tenemos aquí arroz, pan, papas fritas, ¿verdad? Entonces vamos a degradar estos alimentos, estas moléculas complejas que tenemos aquí presentes, como el arroz, la papa, ¿sí? La vamos a degradar gracias a la milasa. La milasa es una enzima que está presente, ¿sí? ¿Se acuerdan? La milasa es una enzima que está presente aquí, ¿verdad? Que esta milasa tiene enzimas que van a poder degradar este alimento y posteriormente se van a transformar en glucosa, ¿sí? Entonces, estamos viendo que en el catabolismo se da la degradación, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de arroz, hablamos de papas, estos alimentos tienen almidón, ¿verdad? Almidón tiene, la papa tiene almidón. Claro, como puedes ver, tú cortas la papa, lo dejas un rato, se oxida, ¿verdad? Tiene almidón, ¿sí? Este almidón, gracias a la enzima llamada amilasa, va a ser degradado y se va a formar glucosa. Ujú. ¿Sí? Entonces estamos viendo que en el catabolismo uno de esos ejemplos puede ser la degradación de alimentos y se forman glucosa dentro de nuestro organismo. ¿Sí? Muy bien, se van a formar glucosa. O sea, ingresa el alimento a nuestro organismo y se va a descomponer en pequeñas moléculas sencillas. Ah, ya, si es un alimento complejo y yo comienzo a hacer el proceso de digestión, este alimento se va a transformar en pequeñas moléculas sencillas. Claro, sí, por ejemplo, tú comes una papa y la papa no se va a quedar así igual acá adentro, en tu estómago, ¿verdad? Sino que va a llegar ya como una molécula más sencilla. Por eso se dice que es un ejemplo de catabolismo. Ujú. Estamos bien. Y esta degradación se va a realizar gracias a algunas enzimas, como ejemplo la amilasa, ¿sí? Ya hablamos de, para que transforme en glucosa, ¿sí? La energía liberada en el catabolismo es usada en el anabolismo, como yo les dije, ¿se acuerdan? Si el catabolismo libera energía al momento de que va a destruir su molécula compleja, libera energía, el anabolismo la va a usar. Ah, ¿por qué el anabolismo la va a usar? Porque en el anabolismo necesitamos energía para poder transformar las moléculas sencillas en moléculas más complejas. Ujú. Muy bien, entonces estamos viendo ello, ¿verdad? Tenemos ahí este gráfico en el cual vemos en forma cíclica que viene, ¿verdad? Vemos moléculas complejas, seguimos la flecha amarilla, flecha verde, liberan energía, catabolismo en moléculas sencillas. Estas moléculas sencillas, llamadas, va a transformar en moléculas complejas, se llama anabolismo y necesita energía, ingresa de energía. Entonces estamos viendo, la energía que se libera va a ser usada en el anabolismo. La energía que se libera en el catabolismo va a ser usada en el anabolismo. ¿Vieron? Sí, es un proceso cíclico, sí, un proceso cíclico. Bueno, vamos a continuar, continuamos. Aquí vemos las diferencias entre anabolismo y catabolismo, las que nombré hace rato, ¿sí? Aquí están las diferencias, ¿verdad? Ujú. Anabolismo, catabolismo, dice acá, vemos una línea que los divide. Esas es porque van a estar las diferencias, ¿verdad? Entre cada una. Requiere el anabolismo, ¿qué cosa que requiere? Requiere energía. El catabolismo libera energía, como vimos hace rato, ¿verdad? A esta liberación, anabolismo, como necesita energía, es un proceso, una reacción endergónica. Y en el catabolismo, como libera energía, es una reacción exergónica. Listo, chicos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de ATP. Estamos hablando de energía, ¿verdad? Que energía libera, que ingresa de energía. Estamos hablando de energía. Bueno, a esta energía también llamamos ATP. Sí, llamamos ATP. Adenosín trifosfato.
es adenosín y 3 fosfatos. Puedes ver aquí 3 bolitas, ¿verdad? De 3, trifosfato de 3, ok. Dice, se llama a la moneda energética. Se llama moneda energética también a ATP. También la llamamos energía. ¿De quién? De la célula. Porque es la fuente de energía inmediata para el trabajo celular. El ATP está formado por ¿quién? Por adenina, una ribosa y 3 fosfatos. ¿Ya? Estamos viendo el ATP. Bueno, chicos, acá está la tarea, ¿sí? Número 1 dice, ¿qué es el metabolismo? Tú me tienes que poner qué es el metabolismo. En las diapositivas he puesto la definición de metabolismo, incluso he dicho varias veces qué es el metabolismo. ¿Qué es el anabolismo? ¿Sí? También revisas tus diapositivas y va a decir qué es el anabolismo y con tus propias palabras pones ahí qué es el anabolismo. ¿Qué diferencias existen entre anabolismo y catabolismo? Qué sencillo. Nombre 2 ejemplos de anabolismo y 2 ejemplos de catabolismo. Ya, chicos. Entonces, eso sería toda la clase de hoy. Hemos terminado, ¿sí? Este tema de anabolismo.